Todo desactivado aquí. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están, estimados, estimadas? Dios les bendiga, saludamos a todos en este largo y angosto país llamado Chile, a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan. Aquí, gracias al Señor, en la voz de la hermana Ingrid, Angélica, Liduvina, aquí en Santiago de Chile. Disculpen ustedes, mis hermanos, claro que no se escuchaba, me estaban todos escribiendo ahí porque tenía apagado el micrófono, estaba haciendo un ensayo. Pero gracias al Señor que aquí estamos en vivo. Tengo unas visitas acá presentes y yo les quiero saludar a todos mis hermanos que nos escuchan en este largo y angosto país, de Arica a Punta Arenas y en todos los países que nos pudieran escuchar. Gracias al Señor por esta bendición, porque el Señor nos tiene aquí reunidos y vamos a tener un hermoso programa junto a nuestra hermana Mónica aquí presente y nuestro pastor que tenemos de visita también, Danilo Toledo de Longaví. Así que yo le voy a pedir a mi hermana Mónica que salude a la audiencia y en este minuto nos vamos a presentar acá. A ver, algo pasa que no se me ve. No me veo yo. Así que vamos a ver qué pasó. Vamos a ver inmediatamente. A ver qué pasó acá. Pero se escucha, me imagino. Lo importante es que se escuche. Bien, gracias mi pastor, me hace que sí se escucha. Voy a poner a mi hermana para que se presente y salude a la audiencia. Hola, muy buenas noches, hermanos. Saludos a los radioescuchas, a los pastores, pastoras que están en este momento escuchando. Nuestros hermanos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Mónica Flores y bueno, agradecida del Señor de esta invitación, que vamos a aportar un poco en lo que es esta noche este programa. Así que sea de mucha bendición para sus vidas. Creo que desde ya hay bendición. Así que estaremos en un ratito más aquí compartiendo. Muchas gracias. Gracias. Acá ahora me logro ver un poco. Así que voy a... gracias a nuestro director que está ahí, yo sé que me está echando una manito. Vamos a presentar entonces a nuestro pastor. Pastor, preséntese, saluda a la audiencia que le saluda en este largo y angosto país. Adelante, déjenme desactivarle su micrófono que más bien está desactivado. No logro hacerlo, a ver, préntalo usted desde allá. Actívelo. Ahí sí. Ay, se apagó de nuevo. Ahora Ahí sí. Muy buenas noches. Primeramente, dando gracias al Señor por estas plataformas, estas instancias. Y siempre mis primeras palabras en todo es para glorificar y magnificar el nombre de Dios y saludar también con todos los que podemos interactuar. Pues bien, soy Danilo Toledo Muñoz, pertenezco a Misión Iglesia Pentecostal de Dios y soy pastor gobernante de la iglesia de Longaví. Y espero en Dios poder ser un canal de bendición y aportar un pequeño granito de arena para esta magna labor que es la predicación del Evangelio y la exposición de la palabra. Así que muchas gracias por la invitación y saludo a todos. Amén, gracias mi pastor. Le voy a pedir para darle comienzo ya a este programa a nuestra hermana Mónica que comience con una oración y aproveche de pedir por una niña que me acaban de pedir que está desaparecida en San Bernardo, una niña de 7º básico que no llegó al colegio ni me imagino que tampoco ha llegado a su casa. Es una sobrinita de nuestra hermana Jessica, se llama Trinidad Cruz, de 7º básico de San Bernardo, y se agradece, dice que no, se ruega la oración. Está perdida, hermano. Así que mi hermana Mónica va a hacer una oración especial por ella en este minuto. Les voy a rogar a todos los presentes que tengan esa debida reverencia y respeto ante la oración que vamos a hacer presentándonos delante de Dios. Después nos va a contar más detalles nuestra hermana acerca de ella y de su iglesia que es perteneciente. Así que le voy a pedir que haga la oración. Amén. Nos inclinamos ante ti, Señor Todopoderoso,
En esta hora te clamamos a ti, Señor, urgentemente, Señor. Te pedimos, Señor, y, y todo acorde, Señor. Tú amas los niños, Señor, y haz del que le haga daño a un niño, Señor. Tu corazón se compunge, Señor. Su corazón se entristece, se duele, Señor. Por eso pedimos, Señor, en ti también está el poder para poder, Señor, traer esa niña de vuelta a casa. La están esperando su familia, están angustiados, Señor. Sí, Pero Señor. está en tus manos resolver este dilema, Señor, esta pequeña, Señor. Quizás tiene 11 años, muy pequeña, Señor, y perdida, Señor. Te pedimos, Señor, que la encuentren, Señor. Ayuda, Señor, a los peritos, a la gente que está buscándola, Señor poderoso, pero permite que la rescaten con vida, Padre. Amén. Te rogamos, te imploramos en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú la rescates, Señor, del peligro, Señor, que ella le acecha, Señor, en este momento. Líbrala del maligno, Señor. Líbrala, sálvala, poderoso Amén. Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús, creyendo que tú tienes respuesta para esta familia, Señor. Ayúdala en su angustia, Señor. Están pasando por esta prueba difícil. Haz que no pierdan la fe, Señor, que su fe sea que se mantenga firme. Crean que esa joven cosita pequeña la pueden encontrar, Señor. Está en ti, Señor. Está en ti decir el sí, Señor, a este ruego, este clamor, Señor. Haz que la encuentren, Señor poderoso. Te la imploramos, te pedimos, te suplicamos, Amén. Señor, Sí, en Señor. el nombre de Jesús de Nazaret, para que tu familia, esa familia crea, Señor, que hay un Dios grande y poderoso que puede hacer las cosas que para el hombre es imposible, Señor. Sí, Señor. Te imploramos, Señor, tu favor, tu ayuda. En el nombre de Jesús, quita las manos del enemigo sobre su vida, Señor. Desarraiga, desaloja el enemigo, Señor, que no la aceche, Señor. Cúbrela con tu sangre en esta hora. Cúbrela, Señor, Amén. y que ella sea salva, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, creyendo que será hecho, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Esperamos tu respuesta. Esperamos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos escuchas, Señor. Tu palabra dice que al que te invoca de verdad, tú le escuchas, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, Dios nos bendiga en esta noche, nos dirija en este programa para que le demos curso bajo la dirección del Espíritu de Dios, que nada podemos hacer sin Él, porque Él es el que pone palabra en nuestras vidas, Él es el que nos lleva a profundizar, a darnos entendimiento. El tema de hoy día es, ¿está la sangre, más bien, está la vida en la sangre? Ese es el tema de hoy día en este programa Los Atalayas, ¿ya? Saludamos a nuestro hermano Roberto, director de la radio, Canal Palabra Viva. Saludamos a nuestra hermana Gloria. Ahí estaba la hijita de mi hermana Mónica que le decían no se ven. Saludamos, ahora sí se escucha, dice. Saludamos a nuestra hermana Carmen Torres. ¿Quién más? A nuestra hermana Jessica. Y a nuestra hermana Alicia, que generalmente le sale Face User, no sé por qué le sale así. Y saludamos a otros hermanitos, Pastor Danilo, alguien le saluda ahí, también dice Face User, no sé quién podrá ser. Después sale acá Rosa Soli Sangüesa, Dios le bendiga, gracias por estar acá. Y saludamos también a nuestra hermana Eugenia Collao, Dios le bendiga. Y saludamos también acá a otra hermana, mi hermana Rosita escribe algo. Le pido la oración por mi situación económica que estoy pasando junto a mi esposo. Está postrado y no tenemos alimento para darle a nuestro net. Sí. Hace rato que esta hermanita nos pide lo mismo, así que vamos a orar por ella, ¿ya? Muy bien, mis hermanos. El Señor les bendiga. Así que vamos a dar comienzo a este programa. ¿Está la vida en la sangre? Una pregunta que los científicos tal vez se la han hecho y generalmente hoy en día es un dilema debatir estos temas, porque generalmente la vida la conciben desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico. Hay una explicación
Hay una explicación también espiritual dentro de la Biblia, cómo la concebimos los cristianos, los creyentes. Y yo quisiera contar en breves palabras que desde el punto de vista científico, del momento de la concepción, la vida se da en cuando un óvulo con un espermio son fecundados, ahí comienza la vida, pero el óvulo y el espermio en sí ya traen la esencia de la vida y al unirse procrean. Científicamente dicen ellos, los científicos, los médicos en este caso, que la vida se da a la tercera semana de gestación, se empieza a formar el corazón. Y el corazón no funciona sin la sangre. A su vez, la sangre por sí sola tampoco funciona si no tiene nutrientes. Y los nutrientes son dados a través de la madre por el cordón umbilical y todo lo que significa este proceso científico que está explicado detalladamente en muchos libros, en videos. Y yo tengo acá un libro en donde nos sale que específicamente la fecundación dice acá, ocurre cuando el ADN del espermatozoide, del padre, se combina con el ADN de la madre dentro del óvulo. Y esta célula única se conoce como cigoto y es un ser humano único hecho a la imagen de Dios. Y comienza todo un traslado en el día 2, en el día 3, la división celular. En el día 5 las células se forman como bástulas. El día 6 la bástula sale de las trompas de falopio y comienza a implantarse en la pared del útero. El día 14 el embrión está firmemente implantado en la pared uterina y ahí comienza a los 22 días una nueva vida. Así lo explican los científicos. Pero déjeme decirle que del momento que un espermio se mueve y un óvulo se mueven es porque ya traen vida. Antes de que la ciencia diga que a los 22 días se formó la vida, ya transporta la esencia un óvulo y un espermio. Entonces, esta es la explicación científica, porque la explicación científica siempre se basa en un proceso, la explican bajo un método. Entonces, vemos aquí nosotros que esta explicación dice lo siguiente también. La palabra de Dios enseña que el niño por nacer es una persona única y completamente humana. También la describe tan valiosos como, también los describe tan valiosos como los que ya han nacido. Mientras estaba embarazada de Jesús, María visitó a su pariente Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista, y Elizabeth explicó que algo especial sucedió cuando María le saludó. Y ella dice, ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación o de su saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Eso es a los 3 meses de vida, porque se cree que 3 meses tenía Juan. En la ley mosaica, la ley de retribución, se prescribe para una persona que hiere o mata a un niño por nacer, lo que demuestra que el niño por nacer es visto con la misma dignidad del valor de un nacido. Entonces, aquí vamos con esto, que si la persona ya tiene dignidad de vida, aun cuando todavía no ha nacido, mayormente cuando ya nació. Y hay toda una explicación, porque este libro que explica de todo lo que es el embarazo es un médico cristiano y obviamente que entrelaza lo que él ha descubierto en la ciencia con la palabra de Dios. Pero el punto central es que a la tercera semana comienza a formarse el corazón y comienza, como retomando lo de atrás, comienzan a funcionar las arterias, empiezan a formarse las arterias, las venas, y por ahí circula sangre. Y como dice la Biblia, que la vida está en la sangre, yo le quiero dar comienzo a la lectura bíblica en los Hechos, capítulo 15, versículo 28,
para que podamos adentrarnos en este tema y poder explicar ciertas palabras que hay acá y comenzar con la primera, que en este caso vamos a leerlo primero para poder decir con cuál vamos a empezar. Dice aquí en los Hechos capítulo 15, versículo 28, 29 y 30. En el nombre del Señor Jesús lo leo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Amén. Bajo esta cita bíblica vamos a desglosar ciertas palabras y vamos a partir con la palabra sangre. Pero antes de entrar a este tema, si la vida está en la sangre y explicar todo lo que implica esta palabra, quiero que mi hermana Mónica relate una experiencia que ella vivió con respecto a quererle enseñar a sus hijos lo que significa el aborto, cómo enseñarle la vida y todo. Yo quiero que ella nos explique cómo el Señor a ella se le reveló y qué fue lo que le dijo, para luego darle el pase a nuestro pastor y explique desde el punto de vista bíblico la postura de por qué la vida, nosotros creemos que la vida está en la sangre, no porque se nos haya ocurrido, porque Dios nos ha revelado ese misterio. Y aunque, y aunque a la ciencia le pareciera misterio, y lo dice Dios, esas cosas que Él dice es porque son las que están reveladas para entenderlas. Y hay que explicarlas y muchas veces darlas a conocer con un poco más de detalle. Así que le voy a pedir a mi hermana que nos cuente su experiencia para luego adentrarnos a este tema. Gracias, hermana Ingrid. Bueno, doy gracias a Dios por compartir esto. En realidad, yo estaba en mis cosas seculares, pero vino un pensamiento de repente, si nosotros como cristianos tenemos un fundamento para poder explicar esto de ir contra el aborto, por ejemplo, ¿cómo le explico a mis hijos? ¿Cómo yo, o si alguien me pregunta, ¿qué fundamento como cristiana puedo yo decir que el aborto no debe ser? El aborto es un pecado o el aborto es algo que Dios desaprueba. Entonces estaba pensando en esto y yo le pedí al Señor que me diera respuesta. Entonces pasaba momento y el Señor tardó 2 días y de repente me dice, en la sangre. Entonces eso viene a mi mente, pasa por mi mente. Dije, wow, en la sangre está la vida, ahí está en la sangre está la vida, digo, ahí está la respuesta, en la sangre está la vida. Entonces digo, si en la sangre está la vida, entonces para que un feto, un bebé no sea abortado, o sea, tan pequeño, porque muchos especialistas dicen que no, que ya no es vida, no es un ser, muchos fundamentos. ¿Y qué fundamento tengo yo? Entonces, si en la sangre está la vida, este ser tan pequeño debe tener sangre. Y ahí comienza la historia, comienzo a investigar y después ya Dios hace este encuentro con mi hermana Ingrid, porque lo que comienzo a investigar a mí me quedó mi corazón, no, ¿cómo poder explicarlo? Asombrada. Y la verdad que uno oye tanta cosa, tanta información, pero la investigación a mí me enterneció. Lo que yo descubrí de un doctor que trabaja con esto de los nacimientos, con familia, descubrí este doctor que habla que a la 3ª semana dice que este ser es del tamaño de una semilla de amapola. Uh-huh. Wow, entonces cuando dice eso y que en este tamaño este ser ya tiene corazón. Todos sabemos que el tamaño de una semilla de amapola es tan pequeñísimo y que para que tenga corazón, entonces digo, esto coincide con lo que el Señor me revela, me habla a mi mente, dice que en la vida está en la sangre está la vida. Y al ser que si confirma que el doctor dice
que ya tiene corazón, o sea, ya hay sangre. Entonces, no podemos nosotros, o sea, ya tenemos un fundamento para poder decir que es un ser y ser personas que defiendan la vida, porque si decimos amar a Dios, debemos amar lo que Él ama. Entonces, eso quería compartir. Realmente esto a mí me impresionó y Dios hizo que esto, al conversarlo con mi hermana Ingrid, ella me dijera, ¿sabe que Dios también me está hablando en esto? Y bueno, ya saben, como a la manera del Señor. No sé cómo el Señor lo hizo, pero aquí lo hizo y aquí estamos, por obra de Él nada más. Así que eso quería compartir, que realmente nosotros debemos ser unos defensores de la vida, pero no unos defensores tan pasivos, sino unos defensores más que sacar la luz la palabra, como dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, sacar la verdad a la luz. Amén. Así que con esto doy gloria al Señor porque esto que me reveló a mí me apasionó y aprender a valorar lo que es la vida, a valorar los pequeños también, a valorar los niños, a valorar con otra mirada. Una pregunta, hermana Mónica. En ese proceso que usted estaba averiguando, más bien pidiéndole al Señor que le revelara cómo enseñar esto, usted en ese minuto fue en un proceso, usted me contaba, de oración y de ayuno, ¿no? Sí, estaba en una búsqueda del Señor. Ya, y cuando el Señor le dice eso, ¿usted nunca antes lo había leído en la Biblia? Quizás no le había tomado la atención, quizás había sido mucho tiempo. Yo quizás algún momento lo escuché, no sé, no recuerdo nada de eso así. Ya. Pero sí, en ese para mí fue insólito de descubrir que tenía un fundamento para poder, si me tocaba ¿Debatir? Hablar con personas o debatir, o tan simple como compartirlo con mi familia, o con todo esto que se está dando de todo esto social que se está dando tanto apoyo, a toda esta libertad de leyes que están naciendo. Y mire, hermana Ingrid, ahora me recuerdo algo que esto empezó hace mucho tiempo con un papelito que el Señor puso en mis manos. Yo encontré un papel donde había una página de aborto en casa. Una página, esto fue años atrás, y me encontré un papelito. En realidad yo compré una chaqueta que ya, como se dice por ahí, la ropa americana. Compré esa chaqueta. Ya. Y esa chaqueta traía este papel. Y cuando lo abro, salía el método como para una mujer podía abortar en la casa. Dios mío. Y yo ingresé a esa página y me enteré de muchas cosas. Entonces, esta página habla de mujeres jóvenes y hasta mujeres casadas que ya tienen muchos hijos. Esto es terrible, hermana. Pastor, esto es terrible porque cuando tienen muchos hijos ya no pueden tener más hijos, no quieren tener más hijos, o quizás tienen una planificación de algo mejor. Entonces ellas toman esta decisión y ellas acuden a estas páginas, se recomiendan una entre otras silenciosamente, obviamente. Pero ahí salen formas de cómo hacerlo. Sí, con medicamentos en casa. Y tienen que abortar ellas mismas en su casa. Sí, enseñan. Entonces esta página hace que ellas unas a otras se prestan ayuda. De repente algunas dicen, oye, esto lo estoy pasando mal con esto, ¿qué hago? Y yo creo que muchas llegan al hospital de urgencia. Entonces, por las conversaciones que tienen ahí. Ahora yo me metí días atrás en la página y ellas están como muy escondidas, más escondidas en información. Pero antes era muy libre todo lo que es. Ellas se digamos, 2 años atrás, sí, se comunicaban muy libremente. Ahora es como que ellas están escondidas. Parece que ellas ya se dan cuenta que alguien están como vigiladas. ¿Y eso la llevó a usted a preguntarle al Señor cómo enseñarle a sus hijas? Sí, porque con todo esto de ideología del la ideología aborto, de género, entonces empezó a nacer estas preguntas en mi cabeza, y yo sé que esto lo puso el Señor en mi mente, porque de repente uno está afanado en otras cosas, pero yo ese deseo de
de querer indagar. Yo sé que lo puso el Señor, no es algo propio mío, y por algo estamos acá, porque es la voluntad de Él. Es la voluntad de Él que la iglesia cristiana levante la voz en estas cosas y no sea silenciosa. Y podamos, no solamente los pastores, los que más saben de la palabra, sino que también los que menos, ¿cómo se puede decir? Los que menos sabemos quizás, pero que podamos tener un papel importante también en esto. Amén. Qué bendito es el Señor, porque la verdad es que trata de acercarse un poquito más para que nos veamos las dos en el recuadro. Lo más importante en esto es que el Señor a ella se lo reveló por el Espíritu Santo, que la vida está en la sangre. Y hay argumentos bíblicos para esto. Yo quiero que mi pastor haga una breve introducción a este tema y se lance con todo lo que el Señor le ha dado, con todo lo que él puede exponer, porque ahora tiene que entrar la parte espiritual, bíblica, en la cual nosotros los cristianos nos fundamentamos. Si bien a nuestra hermana no tenía una base bíblica para que supiera esto, y el Espíritu de Dios se lo revela, eso está fundamentado en la palabra del Señor. Y si bien a ella la llevó la curiosidad a querer cómo enseñarle a sus hijas, más de alguna madre no tiene los argumentos para enseñarle a sus hijos que, estas cosas, porque hoy en día nos abaten todos los argumentos ideológicos y científicos, porque los científicos ahora están tan dislocados también, médicos que dicen, no, si es un montón de células, no tienen vida, son unos pirigüines. Perdón, pero ahí hay vida. Ahí hay vida. Así que adelante, pastor, exponga usted lo que el Señor tiene para entregar en esta hora. Amén. Bendiciones. Estaba escuchando atentamente la interacción, tanto de usted, hermana Ingrid, como de la hermana Mónica, a la cual el Señor le bendiga grandemente. Y aquí hay varios puntos que hay que comenzar a poner en la palestra y posicionarnos en base también al texto que habíamos presentado. Número uno, vamos a tratar también de exponer qué es la vida en sí para asociarla a la sangre. Amén. Número dos, entender que todos estos conceptos pueden tener muchas perspectivas. Hay que verlos bajo un ambiente sociocultural, un ambiente científico, como usted lo manejó, en parte, una visión cultural, netamente, y una visión ritualista, religiosa. Pero la más autorizada de todas es la perspectiva bíblica espiritual que nos posiciona en el fundamento correcto. Cuando hombres de ciencia, atrevidos en muchos aspectos, desafían la autoridad de Dios, es porque sencillamente no entienden el concepto de la vida. Muchas veces pensamos que son dos los que intervienen para gestar un niño, y de ahí comienza el error más grave. Son dos, pero por gracia de Dios que interviene en el asunto, existe el sustento de la vida. ¿Cómo lo podemos comprobar incluso desde la ciencia? Técnicamente hablando, desde la genética, para aportarle un poquito lo que usted presentaba, en lengua de habla inglesa existe lo que se llama el crossing over, o el entrecruzamiento, donde tanto el padre como la madre, para que nazca una criatura completa, tienen que aportar 23 cromosomas para la conformación justamente de todas las bases del ADN, adenina, citosina, guanina y tiamina. Ya incluso la ciencia ha confirmado que con las bases nucleares ya surge el nombre de Dios. La A de Aleph y la T de Tab, que la Biblia presenta literalmente que es el alfa y la omega. Vale decir que el código genético del ser humano tiene implícita la idea del código espiritual. ¿Cómo puedo exponer fácilmente esto? Y después me voy directo a los pasajes bíblicos. Tenemos que visualizarnos nosotros similar, y voy a ser muy sencillo en esta parte, como un computador. El computador tiene dos partes integrales, el hardware, que es la parte dura,
y el software, que es la parte informática. Pues nosotros los seres humanos, conforme a la Biblia, y podemos presentar muchísimos textos, pero quiero presentar solo dos. Primero los Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, sustenta que integralmente tenemos tres partes, tres componentes, y aunque fueran dos, sigue el mismo sustento. Está el hardware, la parte estructural, llámese cuerpo, pero el hardware no funciona, no está activo, sino tiene la incorporación de la información que le da el programa. Pues bien, Dios en la sangre puso la información de ese programa, la puso insertada en la sangre para que haya una interconexión como seres integrales. Entonces, dicho eso, poniendo ese fundamento que asocia la parte escritural con la parte científica, también tenemos que entender en sí que la sangre tiene una connotación mucho anterior incluso a la ley, mucho anterior. De hecho, la sangre va a evidenciar muchas cosas. Lo que primero va a evidenciar es el ADN de Dios incorporado al hombre. Ahora, cuando viene toda esta secuencia que de dos cigotos que se unen, se entrecruzan los cromosomas y comienza toda esta formación, sencillamente tenemos que entender nosotros que ya desde ese momento vino el soplo divino. Y aquí hay que entender algo también muy importante. No existen bancos de almas en el cielo. Ese no es el fundamento teológico verdadero, sino que el chip se activa integralmente cuando ya viene el entrecruzamiento. Ahí comienza la vida intrínsecamente como tal. Después vienen distintas secuencias como la mórula, donde empieza a formarse todo esto. Pero ya desde el momento del entrecruzamiento, la vida tiene un sustento. Alguien puede decir, ¿y cómo lo puede confirmar? Vayan al Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y podemos hacerlo a la inversa. Si mi embrión vieron los ojos de Dios, ya en mi estado embrionario, los ojos de Dios me estaban viendo a mí. Entonces, lo que pasa es que estos hombrecillos de ciencia arrogantes, muchos de ellos, no todos porque también hay científicos cristianos, no han entendido qué es vida, porque el mundo está lleno de muertos que no saben lo que es vida. Vida no es existir solamente, vida es tener propósito. Ahora, cuando comprendemos estas cosas, y nos vamos a posicionar acá ahora, en la Biblia, por ejemplo, el texto que usted presenta del libro de los Hechos, había un conflicto interno en la iglesia del tiempo primitivo. ¿Qué sustento, qué importancia tenía la circuncisión para la gracia de salvación? Pero al cristiano no se lo obligó porque la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Sin embargo, se le impide al cristiano, al menos en ese tiempo, bajo esa cultura inicial de la iglesia que tenía mezcla de, o partió con el fundamento netamente judío y después se incorpora el elemento gentil, quedó establecido que la sangre, por el peso implícito de lo que representa, quedaba en estricta prohibición de consumirla. Entonces, ahora ligamos el concepto de la vida y el concepto de la sangre para demostración de seres integrales. La sangre, en su primera connotación, la encontramos en el derramamiento de dos animales representativos. No puede haber sido uno, tienen que haber sido dos. Hay una promesa de salvación que encontramos en Génesis 3:15. Hay una evidencia de lo que Dios haría con el sacrificio de los animales en Génesis 3:21, pero hay una demostración de gracia cuando la primera sangre que fue derramada, cuando Caín mató a Abel, esa sangre, dice Génesis 4:9, que clama, que gime, que pide justicia por haber sido derramada. Y fíjese el lenguaje, la sangre clama delante de Dios. Eso es algo de mucho peso. La sangre está clamando. Pero después el autor a los Hebreos nos dice que la sangre de Jesucristo, que es más perfecta, ya no clama justicia, sino que clama perdón. Bendito el nombre del Señor.
Amén. A veces Gloria a Jesús. asociamos la sangre directamente a la ley. Y la sangre, vuelvo y repito, es mucho anterior a la ley. Lo que pasa es que en la cosmovisión o en la manifestación del pensamiento religioso o ritualista, ya después Dios la regula en el tiempo de la ley para que ahora haya una forma de acercarse a Él buscando la expiación de los pecados. Vemos la evidencia con Caín y Abel que ya Dios había dejado en el ADN, en el chip de la primera pareja que había caído, que había un método de acercarse a Él para conciliar. Porque esto que pasó en Jerusalén es precisamente lo mismo, concilio. Y ojo, esa es la palabra correcta, porque conciliar significa llegar a conclusiones, a ideas, a conceptos y poder provocar unidad en la iglesia. Hay otros movimientos que el entendido entiende que usan la palabra cónclave, con secretos y misterios. En la Biblia hay muchos secretos que solo le corresponden a Dios, pero al inicio usted, hermana Ingrid, decía una verdad. Está claramente establecido en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que hay cosas que son secretas, que solo le corresponden a Dios, pero hay ciertos misterios, ciertas cosas que están en la Biblia que nosotros podemos, con la gracia del Señor, acceder a ellas. El Espíritu Santo Amén. nos accesa, nos saca la venda y las podemos discernir como justamente el sustento de la vida en la sangre. ¿Qué pasa con la sangre? También podemos evidenciarla como el sustento de la vida hasta de un aspecto cromático. ¿Se ha preguntado por qué la sangre tiene un color rojo? Partamos de ahí. ¿Por qué la sangre no es de color verde? ¿Por qué no es de color azul? A pesar de que hay quienes dicen ser de sangre azul. Que Dios nos bendiga. ¿Por qué la sangre de color rojo? ¿Quién se ha preguntado eso? ¿Y sabe usted que la Biblia tiene respuesta? Interesante, pero no, tampoco. Nunca me lo he preguntado, pastor, pero me imagino que usted tiene la respuesta. ¿No se lo había preguntado? Mire, el color rojo de la sangre va a indicar varias cosas. Peligro. Apliquemos, estos días estuve meditando, bueno, de ayer a estos días estuve meditando, orando, pidiéndole al Señor, y el Señor me llevaba esto y me decía, mira, siervo, aplica la ley del semáforo. Así, pero ¿cómo esto? Aplica la ley del semáforo. El semáforo tiene 3 colores principales. Amén. Pero siempre el rojo es el que anuncia peligro. Usted puede cruzar una calle en verde, y el verde representa esperanza, según algunos. En amarillo, o ya pasando a naranjo, es una advertencia, Precaución. cuidado. Claro, precaución. Pero el rojo acusa muerte. El rojo acusa prohibición. El rojo acusa, si tú atraviesas por ahí, estás a la expensa de morir. Entonces, el color rojo de la sangre solo es equiparable a la intensidad de la negrura del pecado. Por eso en Isaías 1:18 está la respuesta. ¿Por qué la sangre es roja? Porque Dios, usando a Isaías, dijo esto: si tu pecado, hace un llamado, ¿cierto? Fuere como la grana. Y lo vamos a leer directamente, mire. Gloria Hace un al Señor. llamado, hace una invitación, vengan a mí. ¿Ah? ¿Lo puedo leer, ¿Cómo? pastor? Léalo usted, por favor. Lo quería parafrasear o decir de memoria, pero léalo usted, por favor. Amén. Isaías 18. Isaías 1, 18. 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y 2 veces lo nombra, carmesí y grana. Se da cuenta, ahí nuestro Dios pone 2 tipos de colores, por eso incluso el sustento de la vida en la sangre, hasta de la parte cromática la vemos. Gloria La al ciencia Rey. dice que el blanco es la comunión de todos los colores. Por eso en Biblia siempre el Amén. blanco habla de la justicia y la santidad de Dios. El negro es la ausencia del color.
Pero dentro de los colores primarios, de los cuales surgen todos los colores, está el rojo. Está el rojo. Ahora, ¿cuál fue el verdadero nombre de Adán y cuál es el concepto del nombre de la tierra? Adán es Adam en hebreo y la tierra es Adama. Significa rojo, sangre. Al igual que Saúl o Edom, significa sangre. Entonces, ya la misma Biblia dice que la sangre nos identifica desde la parte estructural de nuestro organismo, que se forma desde el momento de la unión misma, no después viene la vida. Desde ese momento ya está la prohibición de quitar una vida. El problema es que en el movimiento feminazi, en el movimiento feminista de este tiempo, surge un argumento tan falaz, algo tan de excusa barata, que la mujer dice, y no quiero denigrar a nadie, pero hay que poner las cosas por su nombre, dicen, este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Perfecto. Si usted quiere sacarse un brazo, quiere cortarse la nariz, quiere perforarse, haga lo que quiera con su cuerpo, el problema es suyo, porque es una persona ya con sentido, con racionalidad, aunque distorsionada por el pecado. Pero una criatura que está en el vientre no es integralmente el cuerpo de la madre, aunque están conectados por el ombligo, o por el cordón umbilical, perdón, donde todos los nutrientes de la madre se traspasan al hijo. Y ahí está la conexión del hombre como un ser terrenal. Adán, rojo, salió de Adama, la tierra. Entonces ahí está la conexión entre la madre y el hijo. El conector de todo esto. Ahí está la conexión que Dios permite que esto fluya, que fluya. Ahora, hay un debate teológico. ¿Adán tuvo ombligo? Y yo me sonrío, porque obvio que no tuvo ombligo. Eva tampoco tuvo ombligo, porque el ombligo es la cicatriz del pecado. ¿Cómo es esto, pastor? El ombligo es la evidencia y la cicatriz del pecado. Y no es en vano, el ombligo está en el centro del ser humano. Entonces el problema en el centro del corazón del hombre, en el centro del humano está el ombligo, que es la cicatriz del pecado. Porque Dios le dijo a la mujer, parirás hijos con dolor, aumentaré el dolor de tus preñeces. Era imposible que Adán haya tenido eso. Ahora, sin salirme de tema para fundamentarme en el punto clave que usted me pregunta, después se reguló por la ley. Y la sangre, en su connotación, tiene la capacidad de apaciguar la ira de Dios con respecto al hombre. El hombre es un ser quiero hacerle caído. una pregunta a mi pastor. Perfecto. Antes que profundice en ese tema. Un día, explicando un programa, y explicaba que habían muchos sacrificios humanos en la cual se quería en ese tiempo, y hasta el día de hoy, hacer para apaciguar la ira de los dioses, ¿ya? Entonces, se hacían sacrificios más que de personas, de humanos. Entonces, amén, de niños, de seres adultos y todo eso. Entonces, alguien me hace una pregunta de forma interna y me dice, ¿pero de qué estás hablando? Si todas las culturas han sacrificado a alguien para poder apaciguar la ira de los dioses. Entonces, ¿de qué me hablas tú? De un cordero y de Jesús, siendo que todas las religiones son lo mismo. Entonces ahí quiero que usted entre a explicar, porque aquí hay una falacia también atea y mundana, que si bien aquellos supuestos dioses, pseudos dioses, para apaciguar su ira o para dilucidar el futuro, hacían sacrificios de niños y hacen todavía la secta satánica para dilucidar el futuro y apaciguar la ira de los supuestos dioses, llegaban a sacrificar el sacrificio que nosotros creemos que fue un símbolo, un prototipo, el corderito inmaculado, puro, perfecto, simulaba lo que iba a ser el sacrificio de Cristo. Ahí me gustaría que usted ahondara y explicara y rebatiera
¿por qué es tan diferente este sacrificio que también su sangre no es que apacigüe de alguna forma tal vez apacigua la ira de Dios porque nos ve como en su Hijo el Señor, pero es otra connotación, es otro significado para nosotros? Y ahí me gustaría que usted entrara a explicar, pastor. Amén. Mire, esa falacia argumentativa cae a tierra en base al menos en 3 sustentos. El primero, hay que preguntarse quién es el original y quién es la fotocopia fraudulenta. Dios Amén. es el original. El enemigo es la copia fraudulenta. ¿Cuál es mi sustento? Cuando hablamos de anticristo, que es el sistema que está comenzando a imperar, no es solo un sistema opositor a Dios, sino que es un sistema opositor y que se quiere poner en lugar de. Un anticristo es en contra y en lugar de. Pablo, en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, incluso desde el versículo 3 al 4, dice que el anticristo escatológico, ese hombre de pecado de tiempo final, va a querer tomar el lugar pleno de Dios y se va a posicionar en el templo haciéndose pasar por Dios. Y el diablo ha trabajado a través de los tiempos en base a las religiones falsas, paganas, tratando de recibir adoración en forma indirecta. La Biblia sustenta una Trinidad bendita y en Apocalipsis 20, del 11 en adelante, cuando habla del juicio final, también sustenta que existe una emulación, una Trinidad satánica, donde hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, y en la inversa hay uno que es el dragón, que se justifica en Apocalipsis 12, que es el diablo. Después viene el Hijo, el anticristo, y el falso Espíritu Santo, que vendría siendo el falso profeta. Ahora, esto surgió de mucho antes. La música, la alabanza, lo correcto de la música surgió en las alturas, pero ahora la música se pervirtió. Ahora, aplicado a la sangre, lo original fue que Dios iba a demostrar a través de símbolos, en una revelación progresiva que es la Biblia, iba a demostrar esa secuencia de cómo él iba a ir preparando el aspecto salvífico, soteriológico de la salvación, la iba a ir preparando gradualmente, mostrando prototipos, presentando símiles, presentando tipos, mostrando la evidencia, cada vez de menos a más. Llega un momento que el padre de la fe, Abraham, reconocido como amigo de Dios en 3 pasajes de la Escritura, muestra esa evidencia en Génesis 22, presentando a su hijo. Y su hijo hace una pregunta que es respondida siglos después. ¿Y dónde está el cordero?, dice. Y llega un momento en el Nuevo Testamento que a la orilla del Jordán en Betábara aparece el Bautista diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí se entiende el peso implícito del sustento de la vida en la sangre. Se entiende. ¿Por qué? Las religiones de misterio surgieron en el distante Génesis 11 con Nimrod, que es el prototipo del que se quiere oponer a las cosas de Dios, pero ponerse en su lugar. Porque así como la Biblia, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, dice que hay un nombre que es de excelencia, al cual toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará, sabemos que el Padre recibe adoración por medio del Hijo, y el diablo por medio de su Hijo y la religión y las falsas profecías y todo, quiere recibir esa adoración también. Así es. Ahora hace lo inverso, y aquí viene la clave. El Dios de gloria... Uy, se nos fue pastor de nuevo. El Dios de gloria evidencia su amor enviando a su Hijo a morir por nosotros. Quiero ver si hay conexión o se cortó. Voy a esperar un poquito. Sí, se corta a ratitos. ¿Se reconectó de nuevo? Sí. Perfecto. Hay un contraste grande aquí. Todos los falsos ídolos con las religiones de misterio que comenzaron en los días de Nimrod exigen sacrificio y derramamiento de sangre. El aborto es la parte más grotesca de esto. Y ahora, por ejemplo, con estas falsas fiestas aberrantes que se han extendido y han llegado a Chile profundamente, como Halloween, hay evidencia notable de que hay muchos niños que son sacrificados.
La iglesia no puede Así aliarse es. con las tinieblas. Hay que orar, hay que estar ahí clamando. Ahora, Amén. en esos sacrificios de niños, estos seres piden una forma de adoración en base a un Hoy se derramamiento de nos fue de sangre. nuevo. Si pudiera enchufar su celular, mi pastor, a lo mejor está bajo de batería. Está Uy, conectado. hasta yo me fui, mira. Ahora sí volvió. Ya, perfecto. Lo que pasa es que Dios, a diferencia de las falsas deidades, Él entregó a su Hijo un sacrificio. Él no exigió un sacrificio. En el tiempo Amén. antiguo, Gloria a la Jesús. demostración de sacrificio era solamente la evidencia de lo que Él iba a hacer. Se nota inmediatamente porque si fuese un Dios sanguinario, le habría permitido a su padre que le quitara la vida a su hijo. Entonces era la demostración de lo que iba a hacer. La gente dice, ¿cómo usted me puede demostrar que Dios me ama? Y en Romanos 5:8 Pablo dice, esta es la demostración del amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso ninguna deidad de ninguna falsa religión puede sustentarlo, porque ellos son la copia fraudulenta simplemente. Y detrás de eso hay involucrados muchos poderes de las tinieblas que simplemente quieren tener engañado al mundo, tras bambalinas actuando y confundiendo a la gente. Hay algunos que dicen, el diluvio es algo que está en todas las culturas, por lo tanto no es creíble, y presentan el mito de Gilgamesh. Sin embargo, los registros del diluvio son mucho más antiguos. Entonces el científico que venga con ciencia, la misma ciencia nos va a dar la razón. El teólogo, que sea un teólogo pero no un maestro y no un hombre de Dios, cae a tierra porque su sistema no es mayor que el fundamento que es la escritura. Y el ateo, la Biblia claramente en Salmo 14 le dice que es un estúpido todo aquel que no cree en Dios. Tiene la oportunidad, mi hermana. Amén. Entonces, como concluyendo esta parte que usted está exponiendo, mi pastor, que independiente de que todas estas religiones paganas que nacieron desde el Nimrod, todos los mayas, los aztecas, los babilónicos, todo lo que los incas exigieron sacrificios humanos para apaciguar las iras de sus dioses, no es ni siquiera parecido a lo que Dios estipuló, porque Él pidió un corderito y ofrendó a su hijo en sacrificio. Entonces, Él nunca exigió un humano, sino que Él pedía corderitos, como bien decía Inmaculado, y ofrendó a su hijo en sacrificio por toda la humanidad. Entonces, lo que hace el enemigo tratando de imitar, haciendo una copia solamente, no se condice con la verdad bíblica, porque él es un imitador, un engañador, y qué bendito es saber esto para que todos escuchen, hermanos, hermanas, el enemigo es un imitador, es un engañador, no es la verdad, y hay dos polos opuestos acá, verdad y mentira, luz y tiniebla, y aunque se nos diga nada es blanco y negro, eso lo dice el mundo. Todos dicen ahora, que todo tiene matices, por ejemplo, por ahí le buscan la quinta pata al gato acerca del aborto. Pero es que fue violada. Es que tiene muchos hijos. Es que no se encuentra en condiciones de criarlo. Esos son los matices de este mundo. Pero el Señor dice que no se puede matar. Así es simple. Ni siquiera al bebé que está en gestación, ni después que haya nacido. Bendito es el Señor. Adelante, mi pastor. Claro, como dice usted con respecto a los matices, en Apocalipsis 3:15 y 16 se muestra el Dios imperativo de extremos en un perfecto equilibrio. O eres frío o caliente. Entonces Dios no puede aceptar el color plomo, o es blanco o negro, o estás con la luz o estás con las tinieblas. Cristo dijo, Satanás no puede echar afuera a Satanás. Ahora, volviendo un poquito a lo que usted decía, en cuanto a sus preguntas respecto a la sangre, en Levítico, cuando ya queda regulado, en el capítulo 17, a partir del versículo 10, da el sustento para lo que se presenta en Hechos capítulo 15.
ahí aparece claramente establecido y regulado ya la sangre como el método bajo la ley y el pacto hacia Israel, porque la salvación viene de los judíos, según San Juan 4:22, la evidencia de lo que Dios iba a hacer para cumplir sus promesas. Todos los sacrificios de estos animalitos eran la evidencia simplemente, y no podía ser cualquier animal, tenía que ser sin tacha. Todo el símbolo del Cordero en Cristo fue cumplido. Entonces, la sangre va a tener la cualidad y la capacidad de justificarnos, Amén. de redimirnos Amén. por habernos expiado. ¿Qué es justificarnos? Romanos 5, estar en paz con Dios gracias al derramamiento de la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué es redimir? Es comprar esclavos. En Hebreos 2 dice que el diablo era el emperador de la muerte. Amén. Y él tenía el dominio de la muerte hasta que Cristo entrega su vida voluntariamente. Amén. Por eso yo aplico una ecuación teológica. Yo le llamo así, una aplicación y una ecuación teológica. Muerte por muerte es igual a vida. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es la comunión con Dios. Quien no está en comunión con Dios simplemente pertenece al valle de huesos secos que aparece en Ezequiel 37. Muerte por muerte es igual a vida. Pero esto era sangre por sangre. La sangre tenía que anular el efecto del pecado. Por eso solo el rojo intenso de la sangre es capaz de anular lo negro grande del pecado. Tenía que ser derramada. Y ahí surge el concepto de la expiación. En Levítico 17 se presenta el gran día del Yom Kippur, el día de la purificación, el día de la limpieza, del perdón del pecado. Y en Hebreos 22 dice algo clave que poco lo han entendido. Dice, casi todo es purificado con sangre. Amén. Y sin derramamiento de sangre no hay expiación. Amén. Y la pregunta es, ¿por qué casi todo? Porque el Antiguo Testamento igual presenta sacrificios no relacionados con la sangre, como por ejemplo las oblaciones y las libaciones, derramamiento de licores o de esencias o de aceites, y presentar en sacrificio ofrendas vegetales que presentan y manifiestan las virtudes, las perfecciones del Dios maravilloso que iba a enviar a su Hijo como el sustento de la vida en el derramamiento de su propia sangre. Amén. Entonces, desde un aspecto biológico, desde un aspecto funcional, desde un aspecto morfológico, desde un aspecto fisiológico, desde un aspecto genético, desde un aspecto cultural, desde un aspecto sociológico, desde un aspecto, podemos estar media hora más, siempre está ligada la sangre a la vida y viceversa. Y amén, este motor gloria a Dios, que surge para la vida va desde el inicio mismo hasta la conclusión de este proceso. Ahora, cuando el ser humano fallece, la Biblia tiene el sustento clave, abierto, muy bien explicado, de que la persona fallece, solo el cuerpo vuelve a la tierra, pero la parte espiritual permanece. ¿Sabe, hermanas queridas, cuál es la confusión? Son los conceptos de su lenguaje, porque el Levítico, la palabra que se usa para vida es nefesh o nepej, que es alma. amén. Por ejemplo, estuve analizando la Biblia del oso y hace intercambiable nefesh en cuanto a la vida y después en cuanto a la sangre. Entonces, ¿dónde está la confusión a veces? Porque por ahí hay algunos teólogos de renombre, y me voy a ser muy responsable de lo que voy a decir. Armando Alducín, un gran maestro en su tiempo, mexicano, muy reconocido, ese varón, Dios le ayude porque se ha torcido y está enseñando cosas que la Biblia no sustenta. No podemos confundirnos con el nefesh o nepej bajo el concepto del sustento de la vida en lo que es la sangre, a el alma como tal, la parte insustancial que no está ligada en ese sentido morfológico a el organismo.
Y cuando digo morfológico y fisiológico, son las funciones propias del organismo. Hay un misterio insondable. ¿Cómo puede ser que la entidad espiritual que nos define como el yo pueda estar en la parte nuclear del cerebro? Hasta ahí el hombre no puede llegar. Eso no lo podemos entender. No podemos llegar allá. Pero sí podemos entender que integralmente tenemos 3 componentes y hay una parte insustancial que no puede quedar tendida en el polvo, pero sí el cuerpo. Entonces, ese concepto nefesh o nepej hay que verlo con pinza, analizarlo con calma y darnos cuenta que en todo el amplio espectro y sentido de la palabra, la sangre va a dar el sustento. Va a dar el sustento para el mantenimiento del cuerpo en función y en forma, pero al mismo tiempo tiene el peso espiritual de que la sangre bendita del Señor Jesucristo nos da la vida que realmente es la que vale, la vida eterna, porque esa sangre apacigua la ira de Dios. Amén. Dios sustancialmente a nosotros nos ve de 2 colores, nos ve rojo y blanco. Cuando Dios quiere establecer su ira, nos ve de color rojo. Y en su mente infinita dice, ahí está la sangre de mi hijo. Pero la sangre del Cordero que nos lavó, ahora nos deja blancos por dentro, porque el Espíritu mora en nosotros y ya estamos en paz y reconciliados con Dios. Entonces, de todo aspecto y punto de vista, la sangre y la vida están interrelacionadas como el anillo al dedo. Mi pastor, ahora comprendo mejor esa cita de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, y después dice como el carmesí. Ahora entiendo con esta explicación magistral que usted ha dado, por qué es el color de la sangre maravilloso. Mire, la hora, ya tenemos 1 hora, nuestro pastor, y yo pienso que este tema da para largo, y me gustaría dejarlo invitado para el próximo martes. Cada 15 días nosotros salimos al aire, no sé si usted estaría dispuesto para que se organice, porque este es un tema muy hermoso en el cual hay que ahondar. Materia dispuesta. Qué mejor que lo haga usted también con toda esta explicación hermosa de la palabra del Señor. Materia dispuesta, mi hermana querida. Materia dispuesta. Amén, gracias, qué bueno. No le escuché bien, estaba ladrando mi perro de fondo y no puedo cortar el micrófono acá. Mi hermano Roberto dice, hermoso tema, qué maravilloso. Yo me he deleitado escuchando esta hermosa enseñanza de la cual nos tenemos que apropiar los cristianos, hermanos. Vuelvan a escuchar este video, vuelvan a escucharlo para que sepan de dónde viene el color rojo, el significado del color rojo, por qué hay derramamiento de sangre para ser lavados y limpiados y justificados. ¿Por qué? Hay toda una explicación que a grandes rasgos la ha dado el pastor, pero hay que profundizarlo. ¿Y por qué la vida está en la sangre? Bueno, porque ahí parte todo, pues, en los seres vivos, en nosotros, en los animales, en los peces, y hay todo un tema ahí más que ahondar. Gracias al Señor por esta bendición. Yo estoy muy contenta, pastor, de que usted nos haya participado de la palabra del Señor y nos sentimos honrados como Radio Canal Palabra Viva tenerlos acá. Yo me hago partícipe de todos mis hermanos por esto y qué mejor de tenerlo acá en este programa Los Atalayas. No, es una bendición. ¿Qué dice acá nuestro director? A ver, claro que sí, Pastor Danilo, invitado cuando desea. Nos hemos edificado en Cristo con sus devocionales. Sí, también le escuchamos sus devocionales. Una bendición. Así que gracias por aceptarme en la próxima invitación. Vamos a ahondar muchas más cosas que ahora se tocaron a grandes rasgos como modo de introducción, se podría decir. Y vamos a ir hablando de las otras palabras que están en los Hechos 17, 28. Hablamos hoy de la sangre, pero hay que ahondar un poquito más. Luego vamos a hablar de lo que significa la fornicación, en los ídolos, y no comer sangre de ahogado, o sea, no comer animales ahogados. Esta es el acuerdo que se llegó en la iglesia, en la primera iglesia, en el concilio de Jerusalén.
Y esto pienso que hay que fundamentarlo, hablarlo. ¿Por qué? Para nosotros es prohibido eso y hay toda una explicación. Yo pienso que esas 4 palabras encierran toda la Biblia. Porque hay mucho que sacarle, mucho sustento, muchas cosas que sacarle. Aparte de que somos salvos por gracia, por la fe en medio de Jesucristo, no hicimos nada para ser salvos. Hay ciertas cosas que tenemos que abstenernos. Nosotros que éramos pueblo gentil y que ahora somos pueblo de Dios. Y es por eso que vamos a desglosar estas palabritas. ¿Algo más que decir, mi pastor? No, yo de mi parte muy contento y muy feliz también de poder aportar. Siempre las cosas de Dios tenemos que aportar, tenemos que disponernos y creerle al Señor. Creo que llegó el tiempo que también que el Señor va a comenzar a posicionar a hombres de Dios conforme a su corazón para reposicionar a la iglesia en la unidad entre el Espíritu y la palabra. Y un consejo para los teólogos: no se pierdan del fundamento. Es buena la academia, es buena la teología, es buena la herramienta, Amén. Perfecto. Hablamos de teólogo a teólogo, pero no nos salgamos del fundamento que es la Biblia. Sacamos el fundamento y sacamos a Cristo de la ecuación y nos desviamos porque hemos quitado la luz de las congregaciones. Claro. Así que mi parte, muy contento, muy agradecido, y cuando estimen ustedes pertinente, somos materia dispuesta para que el Señor sea glorificado y nuestras vidas bendecidas. Amén, gracias. Yo les voy a invitar a que hagamos una oración final para darle término a este hermoso programa, para que la palabra del Señor siga corriendo y siga ministrándonos en la noche, en la semana, porque esto ha sido hermoso. Ha sido como un estudio bíblico para empezar. Así que yo les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, le demos gracias al Señor para luego terminar con una alabanza, ¿ya? Oh, bendito Dios Todopoderoso, te damos muchas e infinitas gracias. Señor, justo pasó una persona ahí. Te damos gracias, Padre Santo, por esta bendición hermosa de esta tu palabra que hemos escuchado. Gracias porque tú nos has deleitado con la exposición que ha hecho tu siervo, Señor. Permítenos asimilar esta palabra, masticarla y deglutirla en nuestro ser interior y podernos apropiarnos de ella y tener argumentos para defender nuestra fe, para afirmarnos, Señor, en esta fe, para poder enseñarle a nuestras generaciones por qué creemos en esto, por qué fue necesario tu sacrificio en la cruz, por qué la vida está en la sangre y cuál es la explicación bíblica de esto. Señor, ayúdanos a entender más allá de lo que no podemos entender. Oh Santo Espíritu de Dios, revélanos y haznos entender y permite que esto quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendice, Señor Jesús, a tu sierva, a mi hermana Mónica y a todos los que han oído tu palabra. Sean cada uno edificados y bendecidos en el poderoso nombre del Señor. Que tengan todos una noche reparadora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te lo pedimos a ti. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por estar acá. Ha sido una bendición, así que con una alabanza, mientras tanto, nos vamos. Que el Señor les bendiga. Un abrazo grande a la distancia. Salvo soy, sé que salvo soy, mi nombre en gloria escrito está y mis faltas perdonó. Salvo soy, sé que salvo soy, yo no lo merecía, mas salvo soy. Yo estaba solo y perdido, sin mi rumbo encontrar, mas Cristo hizo brillar su luz, sacó mi vida de la oscuridad. Salvo soy, sé que salvo soy, mi nombre en gloria escrito está y mis faltas perdonó. Salvo soy, sé que salvo soy,
merecía, mas salvo soy. Cuando llegue al cielo, las puertas se abrirán y cantaré la gran historia de cómo Él me trajo a su hogar. Cuando llegue al cielo, las puertas se abrirán y cantaré la gran historia de cómo Él me trajo a su hogar. Y ahora salvo soy, sé que salvo soy. Mi nombre en gloria escrito está y mis faltas perdonó. Salvo soy, sé que salvo soy. Yo no lo merecía, mas salvo soy. Sé que salvo soy. Mi nombre en gloria escrito está y mis faltas perdonó. Salvo soy, sé que salvo soy. Yo no lo merecía, mas salvo soy. Yo sé que salvo soy, sé que salvo soy. Mi nombre en gloria escrito está y mis faltas perdonó. Salvo soy, sé que salvo soy. Yo no lo merecía, mas salvo soy. Yo no lo merecía, mas salvo soy. Yo no lo merecía, mas salvo soy. Salvo soy. Salvo soy. Amén. Aquí tenemos nuestra hermana Mónica que se va a despedir. La verdad es que la estaba pasando por alto mi hermanita. Despídase, ha sido un honor estar con nosotros, le agradezco. Así que, ¿qué ha sido su experiencia de estar esto en radio acá en vivo? Por favor, despídase, hable, no sé, y haga sus últimas palabritas ahí. No se preocupe, hermana Ingrid. No, es maravilloso la experiencia de estar en radio, primera vez en mi vida, así que gracias al Señor por eso y haber compartido aquí este tremendo mensaje de la palabra del Señor, el fundamento, haber conocido más de lo que es la palabra del Señor en este aspecto, es maravilloso. Así que es tremendo porque todo esto, como dice el pastor, todo está unido y está unido a Cristo, a nuestro Salvador. Y como decía la palabra, que la sangre está en la vida, así que hay que cuidar de los niños, lo que el Señor ama. Amén. Así que demanda y trabajo para nosotros los que son para las madres, las educadoras y todo eso. Sí. Hermanos, me despido, muy buenas noches, ha sido un agrado esta noche compartir con todos ustedes. Dios les bendiga a todos. Buenas noches, pastor. Hermanos queridos, por favor denle like para que les llegue a más personas en diferentes países y compártanlo por favor y los esperamos, si Dios nos permite, vida y salud, el martes 25 de octubre. Y antes voy a darle lectura a los ganadores de la Olimpiada. ¿Me permiten por favor antes que se retiren? Voy a darle lectura, que debe darles lectura a los hermanitos ganadores. Los ganadores de la Olimpiada Bíblica parte 1, 2 y 3 son Roberto Penailillo Correa. Él tiene como premio un libro de 50 cristianos que cambiaron el mundo. Benjamín Penailillo Correa tiene como premio una Biblia. Carmen Torres tiene como premio también una Biblia. Nuestra hermana Flor Hernández tiene como premio un libro de la teología del pacto. Y Elita Sepúlveda de Colina tiene como premio un libro sobre el bautismo de infantes. ¿Es bíblico? Ahí está ese librito. Así que nuestra hermana Elita es de Colina, nuestra hermana Flor, no recuerdo si es de Villa Alemana. ¿Alguien me puede decir? Por favor, envíen sus direcciones a Palabra Viva
1984@gmail.com para hacerles llegar estos libros, ¿ya? Los demás ya saben. Vamos a anotar aquí el correo palabra viva 1984@gmail.com. Por favor, háganos llegar a este correo su dirección. Para los que no las quieren exponer en público, obviamente, este es el correo privado del canal y ustedes ahí envían su dirección y nosotros por Starken les vamos a enviar sus libros, ¿ya? Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz y tengan un sueño reparador. Así que un abrazo grande a la distancia. Buenas noches, mis estimados.